Bueno, pues vamos a empezar. Son las 10:04. Hemos dado los minutos de cortesía y vamos a comenzar la tercera mañana del Congreso. La estructura de la mañana, pues vamos a tener esta primera mesa que comienza ahora a las 10 y tenemos como hora límite 11:15, que trataremos de cumplir para luego poder tener ese descanso entre las 11:15 y las 11:45, que seguro que también vamos a agradecer para poder hablar y poder intercambiar, ¿no?, sobre lo que estamos viendo y escuchando en el Congreso. Después, a las 11:45, comenzaremos la siguiente mesa, que llegará hasta la 1. En ese hueco, de la 1 a las 2, es el momento de deliberación del Comité Científico para los premios del Congreso, para que se decidan los premios del Congreso. Y luego ya empezaremos a las 4 por la tarde la entrega de premios y la clausura, ¿no? Por lo tanto, en fin, ya huele a final, ya da pena, pero bueno, todo así en la vida. Vamos a empezar con la primera de las comunicaciones de esta mesa dedicada al área de Ciencias de la Tierra y de la Vida. Y tenemos con nosotros a Butaleb Rabab, a Irene García y Ana Ruiz, del IES Valle del Ebro de Tudela, que nos van a hablar del peligro de las TIC y sus consecuencias en adolescentes en la Ribera Navarra. Tema de actualidad y muy interesante, y seguro que vamos a disfrutar. Todo vuestro. Buenos días, somos Ana Rabab e Irene y nuestro trabajo se llama El peligro de las TIC y sus consecuencias en adolescentes de la Ribera Navarra. Hemos podido hacer este trabajo gracias al Bachillerato de Investigación del Valle del Ebro y gracias al Hospital Reina Sofía de Tudela. Empezaremos hablando sobre el por qué hemos realizado este trabajo y seguiremos comentando lo que hemos ido realizando y los resultados que hemos obtenido de manera cronológica. Bueno, antes de empezar os queremos explicar algunos conceptos que tratamos en nuestro trabajo. El primero de ellos son las TIC, que son las tecnologías de la información y comunicación, que son un conjunto de herramientas, canales y ayudas para acceder y procesar la información. El segundo es la tecnoadicción, que es la dependencia a las TIC. La nomofobia, que es ese miedo irracional que sentimos cuando estamos desconectados, es decir, que no tenemos cobertura, estamos sin teléfono móvil, etc. Y el final es el tecnoestrés, que es una enfermedad adaptativa provocada por la falta de capacidad de afrontar las nuevas tecnologías de forma saludable. Este último hemos comprobado que no está presente entre los jóvenes. Bueno, las TIC se han hecho imprescindibles en nuestra sociedad actual debido sobre todo a la pandemia que hemos vivido, que ha introducido modificaciones no solo en nuestra vida personal, sino también en la laboral, como en el teletrabajo, provocando cambios en la manera de relacionarnos y de trabajar. Y evidentemente esto incluye al ámbito educativo. Nuestro estudio se centró en los adolescentes de la Ribera Navarra debido a las escasas investigaciones y porque los cambios que han surgido dentro del ámbito educativo demandan programas de intervención para evitar riesgos e impactos negativos sobre nuestros estudiantes. En Navarra hay un total de 72.167 jóvenes, de los cuales el 51,3% son hombres y el 48,6% son mujeres, según los datos del Instituto de Estadística de Navarra de 2022. Nosotras hemos centrado nuestro estudio en nuestro instituto, en el IES Valle del Ebro, que en 2022 contaba con un total de 1.017 alumnos, de los cuales 501 eran chicos y 516 eran chicas. Para el proceso de recogida de datos, el tamaño muestral mínimo necesario fue de 280 participantes, con un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%. Para la difusión de nuestro trabajo creamos un póster y un folleto y después obtuvimos los permisos legales necesarios al contar con alumnado menor de edad. Luego realizamos charlas de incentivación sobre las distintas clases de la ESO, además de previamente haber informado a los tutores para solicitar su colaboración.
Para poder recoger los datos necesarios se realizó un cuestionario. Este constaba con 6 apartados. El primero de ellos, como podéis ver, fue una contraseña. A ella le siguió un cuestionario sociodemográfico creado por nosotras que preguntaba acerca de la edad, sexo, miembros familiares, número de miembros familiares, la calidad que tenían con estos, el número de dispositivos electrónicos, el consumo de sustancias adictivas, las asignaturas suspensas y las extraescolares. A partir de ahí le siguieron unos cuestionarios ya validados, que son CERP, que se centra en videojuegos, CERI, que se centra en Internet, CERM, que mide los conflictos generados por el teléfono móvil, y CUTIC. Este recoge una serie de opiniones y conductas de las TIC en el ámbito educativo. Todos los datos fueron analizados estadísticamente mediante el programa SPSS en su versión 25.0. La muestra que pudimos recoger con nuestro cuestionario fueron 266 alumnos, con una media de edad de 14,498. De estos, un 50,98% eran chicas, un 42,52% eran chicos y un 1,52% no se sentía identificado con ninguno de los dos géneros. Primero, para poder analizar los resultados, se realizaron pruebas de normalidad para los cuestionarios CERP, CERM y CERI, pero esto se tuvo que descartar y se realizaron pruebas no paramétricas. El objetivo principal de este trabajo era conocer la frecuencia y el tipo de uso que le dan a las TIC los jóvenes de la Ribera Navarra, concretamente en Tudela y en nuestro instituto, el IES Valle del Ebro. De ahí derivamos los siguientes puntos a explorar. El primer objetivo de todos fue conocer la relación entre el sexo y el tipo de adicción. Nosotras predijimos que las chicas iban a ser más adictas a las redes sociales, mientras que los chicos iban a ser más adictos a los videojuegos. Esto se pudo confirmar mediante el análisis estadístico. Seguidamente quisimos conocer la relación que había entre las extraescolares y la adicción, ya que asumimos que al pasar menos tiempo frente a una pantalla habría menos riesgo de padecer alguna adicción, pero esto se negó a la hora de comprobarlo estadísticamente. En nuestro tercer objetivo quisimos conocer la relación entre el número de dispositivos y la adicción. Para ello utilizamos la prueba de Rhodes-Perman, no obteniendo significación estadística. Para el cuarto objetivo se compararon algunas preguntas de los diversos cuestionarios acerca de las calificaciones, cómo afectaban las TIC a estas. Aquí podemos conocer que sí que había una relación estadística, pero únicamente en el CERI, en el que se relacionaba con el Internet. Seguidamente, nuestro quinto objetivo era conocer cómo afectaban las TIC a las relaciones sociales, qué conexión había entre ellas, ya que pensamos que a mayor tiempo de frente a una pantalla, menor tiempo tendrían para socializar. Esto se pudo confirmar en todos los cuestionarios, menos en el CUTIC, que era el relacionado con la educación. Bien, a su vez quisimos conocer el grado de concienciación de los jóvenes, donde supusimos que más del 60% asumir tener alguna dependencia. Y efectivamente, tras realizar la correspondiente estadística, más del 87,7% asumía tener alguna dependencia a las TIC y más del 85% al teléfono móvil. Bien, por otro lado, también quisimos conocer si existe algún tipo de relación entre el consumo de sustancias adictivas, alcohol, tabaco, etc., y la adicción a las TIC. Y bueno, supusimos que más del 55% de los jóvenes que consuman alguna sustancia de estas serían más propensos a caer en alguna adicción, pues como bien pueden ser las TIC. Y bueno, tras realizar la correspondiente estadística, no se ha encontrado ninguna relación entre estas dos variables y se ha rechazado la hipótesis. Por otro lado, una de las cosas que nos ha impulsado llevar a cabo el proyecto es conocer cuál es la causa que lleva a esta adicción. Supusimos que la principal causante sería la soledad. Y bueno, tras realizar la estadística, sí que hemos obtenido una relación entre estas dos variables, sin embargo, no hemos podido afirmar que sea la soledad. Esto es como tratar de responder a la pregunta de ¿qué va antes, el huevo o la gallina? ¿Es la adicción, es la soledad la que lleva la adicción o la adicción que lleva la soledad? Bueno, sí que había una gran relación entre estas dos variables, sin embargo, no hemos podido afirmar que sea la soledad. Y bueno, también hemos encontrado una importante relación entre la adicción a las TIC y emociones que derivan de ello, como son la ira, la depresión, la ansiedad, etc.
Bien, en cuanto a las limitaciones que hemos tenido a lo largo del proyecto, principalmente ha sido la falta de madurez del alumnado a la hora de responder al cuestionario, ya que había algunas preguntas pues, bueno, que no han respondido con total seriedad. Y además de que en el cuestionario hubo una pregunta un poco mal planteada que dio un poco a confusiones al alumnado y nos dificultó a nosotras luego realizar la estadística. Y por último también la falta de respuestas por parte del alumnado de segundo bachillerato, que estaba en tiempos de EBAU y tal, y no tuvimos todas las respuestas que deseábamos. Bien, en cuanto a este trabajo ha podido demostrar la clara dependencia que tienen los jóvenes a Internet, a las TIC en general, y los claros problemas que derivan de su mal y excesivo uso. Y bueno, también una cosa muy interesante que se ha podido demostrar con este estudio es que los roles de género sí que influyen en qué dependencia tiene cada alumno. Donde las chicas se han mostrado más propensas a caer en la adicción al teléfono móvil, las redes sociales, etc. Y los chicos sí que se han mostrado un poco más propensos a los videojuegos, la Play, consola, etc. Y bueno, esperemos que con este estudio puedan los jóvenes darse cuenta de la gran dependencia que tienen y el problema al que nos tenemos que enfrentar. Una cosa que sí sería muy interesante y pulsamos desde aquí que se lleve a cabo es analizar cada una de las variables que hemos analizado nosotras, videojuegos, teléfono móvil, internet, de una manera mucho más profunda para poder encontrar así soluciones más profundas y poder poner frente a este problema al que nos tenemos que enfrentar. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención y cualquier duda que tengáis no dudéis en consultarla. Muy bien, muchas gracias por la claridad, el cumplimiento del tiempo, en fin, la hemos disfrutado. Vamos a abrir el turno de preguntas, no sé si en la sala, tenemos por aquí, y también en internet. Hola, buenos días, enhorabuena por vuestro trabajo y vuestra presentación. Me gustaría saber una cosa, ¿qué criterio teníais para considerar el uso de una TIC, la que fuera, una dependencia? Los cuestionarios ya validados tenían como una escala marcada. A la hora de conseguir las respuestas, cada alumno conseguía una escala de si era propenso a la adicción, estaba en peligro de detenerla, estaba dentro de una adicción leve o una adicción ya grave. De ahí ya podíamos ver si ya empezaba a ser propenso a la adicción, lo contábamos como algún tipo de adicción. Espero que haya contestado tu pregunta. Sí, perfectamente. Gracias. Si tenemos otra pregunta ahí. Hola, buenos días. Enhorabuena por el trabajo que habéis realizado y la exposición. Quería comentaros, habéis hablado ahí sobre la posibilidad de relación de la soledad con las adicciones a las TIC, que como bien habéis señalado, al final lo que ocurre ahí es que hay un proceso de retroalimentación positiva, lo que se llama un proceso catastrófico, que significa que cada vez va peor, cada vez hay más soledad, cada vez hay más adicción, cada vez hay más soledad. Pero sería interesante quizá analizar fuera de lo que son los factores personales de cada persona, el empuje que tiene ahora mismo la sociedad sobre cualquier persona para crear esta adicción, o sea, para crear este uso de las TIC que acaba desembocando en una adicción. Quiero decir, por ejemplo, yo cada vez que digo que no tengo WhatsApp, la gente me mira como si fuera un bicho raro. Y prácticamente voy a tener que terminar teniendo WhatsApp porque es imposible. Y hay cosas que es que no se pueden hacer. No se pueden hacer sin un smartphone, no se pueden hacer sin un ordenador conectado. O sea, la sociedad empuja a que todo el mundo obligatoriamente caiga en todas esas cosas. Yo creo que ahí sería interesante ver, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se intentó que en los centros escolares estuviera prohibido llevar el móvil. Sin embargo, no se consiguió, no se ha conseguido. Ese tipo de cosas, a lo mejor tomar algunas medidas que, bueno, no es obligatorio que todo se tenga que hacer a través de ese tipo de tecnología, sino que a lo mejor cada tecnología tiene que tener su edad. ¿Os parece interesante que se pudiera trabajar sobre eso? Sí, es una de las medidas que creo que sería correctas llevar a cabo.
Además, una cosa que sí nos ha impulsado a llevar a cabo esta investigación es que al fin y al cabo son los propios centros los que proporcionan un dispositivo, que es el Chromebook, que al fin y al cabo para elaborar cualquier tipo de trabajo, tarea, investigación, hemos tenido que estar enfrente al ordenador muchísimo tiempo. Al fin y al cabo son los propios centros los que impulsan. Entonces, yo creo que una cosa muy interesante que sería llevar a cabo es marcar esas limitaciones desde el ámbito educativo y también eso, impulsar también, fomentar las charlas educativas, tratar de limitarlo también desde el ámbito educativo, es a lo que me refiero, ¿no? Y estamos totalmente de acuerdo. ¿Tenemos alguna pregunta? Me parece estupenda la exposición. Mi pregunta es, ¿se ha pensado en corregir de alguna forma estas dependencias? Es decir, o que sean útiles para otra cosa o para un aspecto social mejor. Porque las dependencias realmente son, en mi opinión, negativas, socialmente vistas y personalmente. A la larga, ¿no? Un individuo que está dependiente todo el día de los videojuegos, además, ni ve el exterior, ni ve el medio ambiente, ni ve los árboles, no se fija en nada. ¿Hay alguna forma o se ha pensado en alguna forma en modificar esas dependencias en sentido positivo? O en algún sentido positivo. Lo que acabo de decir ahora, al final es muy complicado tratar de limitarlo porque al fin y al cabo, como ha afirmado él, al fin y al cabo socialmente te ves obligado a estar conectado al teléfono móvil, todo tipo de trabajo a nivel escolar, pues tienes que recurrir al ordenador, a Internet. Al fin y al cabo es muy complicado a día de hoy tratar de frenarlo. Sin embargo, una de las propuestas que nosotras hemos propuesto para tratar de frenar esto es, desde el ámbito educativo, fomentar las charlas educativas para que el alumnado se dé cuenta del problema al que nos tenemos que enfrentar. Además, los datos que hemos obtenido sí que los hemos publicado también en la revista de nuestro centro, del Valle del Ebro, que es donde hemos centrado el estudio, para que ya el alumnado tenga una idea. Y hemos propuesto eso, charlas educativas, la familia también influye mucho, la familia pues tiene que tratar desde ya pequeños, poner restricciones, pues tantas horas frente al móvil, tantas horas frente a la televisión. Los chicos también, que suelen estar mucho con la Play, también tratar desde un ámbito ya no solo educativo, sino familiar, y poco más se puede hacer. Yo he observado, por ejemplo, aquí en las escuelas pequeñas, la falta de observación del medio ambiente en general. Es decir, ni miran los pájaros, ni miran las plantas, ni miran nada, ni se interesan por tal cosa. Y eso me parece a mí muy negativo. Sí. ¿No quieres decir algo? A ver, pero también desde que apareció la imprenta, también vimos imágenes que veían como la gente estaba metido dentro de los periódicos, de los libros, en vez de observar el ambiente. ¿Cómo corregir esto? Pues no hay una clave para fomentar. Puede ser que podamos hacer desde la educación, hacer excursiones educativas hacia el medio ambiente, la observación del medio rural, que tenemos sobre todo aquí en la ribera, para poder hacer que saquen, como decir, los ojos de la pantalla. Pero aparte de eso no encontramos otras soluciones viables para estos casos. ¿Y entonces cómo han resuelto ustedes que se dediquen a la investigación si también tienen esa dependencia? A ver, somos conscientes de que este es un gran problema, evidentemente, pero ya si te das cuenta, nuestra sociedad a día de hoy es que es súper necesario. Lo que nosotros queremos hacer es no quitarlo totalmente, es imposible alejarte del móvil, es imposible desconectar de esto totalmente. El objetivo de esta investigación era hacerle entender a la sociedad que si esto es un problema y tratar de no quitarlo totalmente, porque es imposible,
sino pues tratar de pasar más tiempo con la familia, lo que tú decías, ir a apreciar el medio ambiente, etc. Pero es que te digo, es imposible desconectar al 100%. Es que nosotras creemos que es clave ya la educación desde que somos pequeños, porque ahora ya hemos nacido en una época que es imposible estar sin el teléfono móvil. Porque ya desde pequeños ahora por ejemplo te portas mal y ahora te dan una tablet para que te calles. Entonces, claro, es imposible no estar conectados a internet. Es que muchos trámites ya solo se pueden hacer desde internet, no puedes hacerlos como antes. Entonces, es imposible. Bueno, sin duda, no sé si hay alguna pregunta más. En el chat había alguna pregunta, pero se ha autorrespondido durante vuestra intervención, así que ya han dicho que vale, que la daban por respondida la pregunta. Y no, a mí se me ocurren un montón y desde luego el tema da para hablar, en fin, mucho, pero tenemos que dar paso a la siguiente comunicante, que será Ollane. Entonces, pues, aplaudimos. Gracias. Vale, pues la siguiente comunicación es de Ollane Zabalegui, del Instituto Navarro Villoslada de Pamplona. El título es El confinamiento y desarrollo de la anorexia y bulimia nerviosa en estudiantes de instituto. Pues también otro tema, pues, en fin, interesante y de actualidad también. Buenos días, como han dicho, mi nombre es Ollane Zabalegui y he venido hoy a hablaros un poco del trabajo de investigación o monografía que realicé durante mis 2 años de bachillerato internacional en el IES Navarro Villoslada. Para ello pasaré por 5 puntos principales, comenzando con una introducción, seguida del marco teórico, para luego hablar sobre la metodología, los resultados obtenidos y su análisis, y finalmente culminarlo todo con una conclusión. Comenzando entonces con la introducción. En 2020 llegó la pandemia de la COVID-19 y con ello el confinamiento domiciliario, que se produjo desde el 13 de marzo de 2020 al 21 de junio de 2020. Hay varios estudios que dicen que hubo un deterioro de la salud mental, como el de Vázquez de 2020. En este trabajo nos centraremos principalmente en la aparición de los trastornos de la conducta alimentaria. Por ello nos planteamos la siguiente pregunta de investigación. ¿En qué medida afectó el confinamiento desde el 13 de marzo de 2020 al 21 de junio de 2020 al desarrollo de conductas sugestivas de anorexia y bulimia nerviosa en estudiantes de 12 a 19 años del Instituto IES Navarro Villoslada? Hay que destacar que las conductas sugestivas son aquellas conductas que se asocian con los trastornos de la anorexia y la bulimia, como lo pueden ser una distorsión de la imagen corporal o el miedo a engordar, es decir, la sintomatología de estas enfermedades. En cuanto a la hipótesis que planteé para responder a esta pregunta, esta fue que, dada la situación de confinamiento domiciliario prolongado, se presupone un incremento de los trastornos de la conducta alimentaria. Ahora hablaremos un poco sobre qué son los trastornos de la conducta alimentaria. Los trastornos de la conducta alimentaria, por definición, son un grupo de trastornos mentales caracterizados por una conducta alterada ante la ingesta alimentaria y/o la aparición de comportamientos encaminados a controlar el peso. En nuestro trabajo nos centramos principalmente en la bulimia y la anorexia. Por ello, creo relevante explicar un poco en qué consisten estas dos enfermedades. Por una parte tenemos la bulimia, la cual se caracteriza por unos atracones seguidos de conductas compensatorias. Estas conductas compensatorias son, por ejemplo, el ejercicio intenso, el uso de laxantes o las conductas purgativas, es decir, los vómitos autoinducidos. Por otra parte tenemos la anorexia, la cual consiste en la ingesta calórica inferior a la requerida para mantener un normopeso. Ambas patologías tienen distintas similitudes, como lo son el miedo a subir de peso, la distorsión de la imagen corporal y la distorsión de la imagen corporal. Asimismo, ambas pueden aparecer en conjunto.
En cuanto a la diferencia, como se ha mencionado, la bulimia trata sobre comer en exceso o tener atracones, y la anorexia se suele dar un peso inferior al normal, aunque es cierto que no todas las personas que padecen anorexia tienen que tener un peso inferior al normal como está marcado en el IMC. En cuanto a la metodología, queremos destacar dos conceptos principales. Por una parte, el IT40 o Eating Attitude Test, y por otra parte, el H cuadrado. ¿Qué es el IT40? Es el test que se realizó a los participantes, y este es un test autoevaluativo con 40 preguntas a responder. Este test permite evaluar las conductas asociadas con la bulimia y la anorexia. Asimismo, tenemos el H cuadrado, que es la prueba estadística que se aplicó a los datos recibidos, y esta es una prueba estadística de contraste que nos permite ver la asociación entre dos grupos de datos. En este caso, el confinamiento y las conductas sugestivas de anorexia y bulimia nerviosa. Sin embargo, el H cuadrado no nos permite ver la causalidad, es decir, podemos ver si ambas variables están relacionadas, pero no si una variable ha causado la otra. Ahora vemos una pregunta del Eating Attitude Test, en la que, como se ve, es la cuarta pregunta del test, que dice: me da mucho miedo pesar demasiado. Se ven dos columnas, una con la situación antes del confinamiento y otra después del confinamiento. Los participantes tenían que responder antes y después en una escala de siempre a nunca. Cada respuesta tenía un puntaje. Es decir, si el participante respondía siempre, ganaba 3 puntos. Si el participante respondía casi siempre, 2. Si respondía bastante, 1. Y si respondía algunas veces, casi nunca o nunca, 0 puntos. Se tenía que hacer una suma del resultado de cada pregunta, es decir, de las 40 preguntas, y se obtenía un total de puntos. Si estos puntos superaban los 21 puntos, es decir, el punto de corte, podíamos estar ante un participante que sufría de conductas sugestivas de anorexia y bulimia nerviosa. Si no superaba este puntaje o se encontraba en los 21 puntos, no se consideraba que tuviera estas conductas sugestivas. En cuanto al procedimiento que se siguió, primero se obtuvo la muestra, la cual fueron los estudiantes del Instituto Navarro Villoslada de primero de la ESO a segundo de bachillerato, entre los 12 y los 19 años. Luego se aplicó a estos estudiantes el IT40 y se obtuvieron unos resultados que se compararon en unas gráficas. Finalmente se aplicó el H cuadrado para ver si había asociación o no entre nuestras variables. En cuanto a la muestra, se obtuvieron 326 respuestas, 129 de varones, el 39,6%, y 197 de mujeres, el 60,4%. Como se puede ver en el gráfico, vemos que en cuanto a la distribución de edades es toda bastante pareja. Sin embargo, las respuestas recibidas de participantes con 18 o 19 años fueron bastante menores. Aquí se puede ver la gráfica comparativa mencionada anteriormente. En color oscuro la situación antes del confinamiento y en color claro la situación después del confinamiento. Como se puede ver en los estudiantes con resultados por encima del punto de corte, estos aumentaron un 141%, mientras que los resultados por debajo del punto de corte disminuyeron un 15%. Ahora hablaremos un poco acerca de la aplicación del H cuadrado. El H cuadrado es una prueba estadística, como se ha mencionado, comparativa. Para realizarla, primero hay que hacer unas tablas de contingencia. En estas tablas vamos a tener una tabla con los valores observados en nuestro experimento y otra tabla con los valores esperados que deberían salir si no hubiera una asociación estadística. Luego de obtener ambas tablas de contingencia, se realiza una fórmula y aplicando esta fórmula obtendremos un dato. Esta es la aplicación de la fórmula que se realiza en el trabajo, que tampoco voy a explicar, y se obtiene este dato, en este caso 87,7. ¿Qué se hace con este dato? Pues se compara en una tabla de valores críticos. Los valores críticos son aquel valor que, si nuestro dato del H cuadrado supera, podemos determinar que hay asociación. ¿Cómo obtenemos el valor crítico? Primero hay que sacar los grados de libertad y luego la P. ¿Qué son los grados de libertad? Los grados de libertad son un dato matemático que se obtiene con el número de columnas -1 por el número de filas -1. ¿Qué número de filas y qué número de columnas? Pues el de nuestras tablas de contingencia. Como se puede ver, aquí hay 2 filas y 2 columnas. Estas no se cuentan. Por lo tanto, el grado de libertad que obtuve fue de 1. ¿Qué es la P? Son los datos resaltados en amarillo
que significa el riesgo que tenemos de rechazar la hipótesis nula, es decir, el riesgo que tenemos de decir que las variables están asociadas cuando realmente no lo están. En los proyectos científicos se debe tener este riesgo de un 5% mínimo para que sea un proyecto científico viable. Por ello hay que tener el dato de 0,05. En nuestro caso, teniendo el dato de 0,05, es decir, de un 5% de riesgo con el grado de libertad, nuestro valor crítico es de 3,841, es decir, el valor de 87,7, que es el que obtuvimos del H cuadrado, es con creces mayor que el valor crítico. Por lo tanto, tenemos asociación. De hecho, a un riesgo de casi el 0%, es decir, este de aquí, de 10,8, se sigue superando el valor crítico. Por lo tanto, el confinamiento y el desarrollo de conductas sugestivas de anorexia y bulimia nerviosa están asociados. En conclusión, se planteó una duda, que es si el confinamiento está relacionado con los trastornos de la conducta alimentaria. Se obtuvieron una serie de datos y luego se analizaron estos datos mediante un gráfico comparativo y la H cuadrado, con la cual se obtuvo un resultado, que es que ambas variables están asociadas. Por último, hablaremos acerca de la evaluación y mejoras que tiene nuestro trabajo. Por una parte, la causalidad, como se ha mencionado, es desconocida, puesto que el H cuadrado solo permite ver si las variables están relacionadas, pero no muestra causalidad. Por lo tanto, se propone realizar futuras investigaciones en las que se vea las razones por las cuales se vio este incremento, que se ha podido ver en las gráficas comparativas de las conductas sugestivas de anorexia y bulimia. Por otra parte, este estudio es pionero en el campo del confinamiento y en relación con los trastornos de la conducta alimentaria, puesto que se realizó en 2021, tan solo un año después del mencionado confinamiento. Asimismo, hablando también de las causas, se propone investigar cómo el aislamiento y la alta exposición a las redes sociales tiene relación con los trastornos de la conducta alimentaria. De igual forma, se han dejado fuera otros trastornos, como lo pueden ser la ortorexia o el trastorno por atracón. La ortorexia es la fijación extrema por comer saludablemente. Y el propio IT40 tiene ciertas limitaciones. No permite diferenciar entre las conductas sugestivas de bulimia nerviosa y anorexia nerviosa. Es decir, como se ha mencionado, estas tienen bastantes similitudes. Por lo tanto, en el test no puedes determinar si el participante tiene conductas sugestivas de anorexia o conductas sugestivas de bulimia, sino una mezcla de las dos. Asimismo, al ser un test autoevaluativo, los participantes pueden minimizar sus síntomas, aumentarlos o mentir. Por lo tanto, los resultados están condicionados. Muchas gracias por vuestra atención y finalmente me gustaría agradecer al IES Navarro Villoslada, a mi tutora María Josefa González y al Congreso Urania y al público por permitirme presentar esta presentación. Muchas gracias. Ollane, ibas a decir, ¿tenías alguna cosa que decir? No, añadir? sí, había alguna pregunta. Vale, sí, eso. Vamos a dar paso a las preguntas. Realmente el estudio, como has dicho, pionero ahí en ese momento en el que se veía que había problemas, pero todavía no había una luz clara, ¿no?, sobre qué estaba ocurriendo, ¿no? Y fueron de estos primeros estudios. Luego hemos visto y hemos constatado en los centros pues, muchos problemas más que nos han llegado, ¿no?, y empieza a haber estudios, pero en ese momento ese estudio pues, tuvo ese valor. Y no sé si queréis preguntar, tenemos preguntas por aquí, sí, en el chat también. Están diciendo que muy interesante el tema también, están dando las gracias por el chat. Está bien también ver la relación entre la anterior y esta, ¿no? La comunicación anterior. Sí. Y hay un puntito al final. Sí. Nada, me preguntaba por el tema de género porque me ha parecido interesante que ya el cuestionario lo respondieran más chicas que chicos. Sí. Y perdone, a lo mejor lo has dicho y se me ha escapado, pero ¿has sacado ¿había diferencias en cuanto a género? Diferencias en cuanto a género no se tuvieron en cuenta. No las tuviste, pero con los datos que tienes, no obstante, sí que podrías hacer, es decir... Sí, se podría hacer. Vale, no, es que, bueno, es interesante. Creo que es un tema en el que el género sí que tiene mi hipótesis sería que el género tiene relevancia. De hecho, en el test estaba enfocado a mujeres, porque había una pregunta de no tengo la menstruación. Una de las preguntas, de las 40 preguntas, era que la persona carecía de menstruación. Por lo tanto, lo que se hizo para modificar el test y permitir que los hombres pudieran responder fue eliminar esa pregunta, o los niños menores, en plan de 12 a 14 años, fue eliminar esta pregunta y aumentar el punto de corte. Hola, buenos días. Enhorabuena también por el trabajo y la presentación.
Una pregunta. Creo que has dicho que el test se hizo un año después de haber terminado, el periodo de confinamiento, ¿no? Entonces, en las preguntas del test, ¿había preguntas objetivas como el peso antes o el peso después, preguntas puntualmente objetivas, o era todo preguntas más o menos subjetivas como tenía menos hambre o comía menos o comía más antes o después? Porque claro, un año después, acordarse de durante esos 3 meses si uno tenía más tendencia a dejar de comer al principio que al final, no sé, hay un sesgo importante de memoria y de apreciación subjetiva, ¿no? Sí, la mayoría, en cierta manera este test es un test cualitativo, por lo tanto todas las preguntas eran de un carácter de percepción personal, lo que se planteó en cuanto a las limitaciones. Y lo del tiempo transcurrido, sí es cierto de que la mayoría de personas no se van a acordar, no van a tener en cuenta esto, pero se tuvo en cuenta que las personas que si realmente notaron un cambio en sus hábitos alimenticios lo recordarían, porque en cierta manera estas enfermedades también causan un trauma en la propia persona. Por lo tanto, se planteó el test desde el punto de vista de que aquellas personas que lo padecieran lo recordarían, el cambio sufrido en el confinamiento. Vale, gracias. ¿Tenemos alguna pregunta? En el chat no tenemos ninguna pregunta. Has apuntado sobre las razones, ¿no? Como líneas futuras y tal, todo el tema de la exploración en las razones. ¿No se llegó durante el trabajo a indagar en ellas? ¿Algún tipo de entrevista, grupo focal o algo se realizó? Aunque luego no se haya reflejado en el trabajo, pero a lo mejor se hizo algo en paralelo. No, la verdad que en el trabajo, como no aspiraba a ver las razones como tal, porque vi que no había ninguna prueba objetiva, ninguna prueba estadística que me permitiera ver si había causalidad, pues no se vio este ámbito. Sin embargo, sí que en la revisión bibliográfica, en los primeros trabajos que se realizaron a lo largo de 2020, sí que había, como se mencionaba, el deterioro de la salud mental en relación a las TCA, pero muy por encima. Vale, sí que ha entrado ahora una pregunta. ¿Cómo lo hiciste para escoger las muestras? ¿Tuviste algunas reticencias por parte de los participantes a la hora de recoger los datos? No, lo que se hizo fue pasar el IT40 a un cuestionario de Google y enviarlo por correo, a pedir obviamente a la dirección del instituto a ver si me dejaba utilizar el correo del instituto y mandarlo por correo, y así que respondiera quien quisiera. Obviamente me pasé luego por las clases para mencionar que había un cuestionario, a ver si querían mencionarlo, etcétera. Entonces fue una muestra aleatoria y respondió quien hubiera querido responder, y obviamente pues se pedía el consentimiento informado, etcétera, y se explicaba en qué consistía. Muy bien, ¿hay alguna pregunta más? Sí, hay otra. Ha entrado. ¿Crees que de alguna manera hay contagio o tendencia a imitar comportamientos de este tipo entre hermanos, hermanas, madres, hijas, por ejemplo? No creo que en el propio ámbito familiar se tenga tendencia, o igual sí, no desconozco eso, a imitar. Sí que en cierta forma la relación familiar influye un poco en tu imagen corporal, etcétera. Si tu madre hace ciertos comentarios, etcétera, o si te tratan de cierta forma en el instituto, pues puede que tengas tendencia a desarrollar estos trastornos, pero no de imitar, no creo, exceptuando las redes sociales. Ahí sí, el hecho de ver tantos de encerrarte en esas redes con pues ciertas imágenes que no son completamente ajustables a la realidad, pues te suele distorsionar un poco tu percepción de la realidad y tu percepción de tú mismo. Muy bien, también hay algunas personas que están haciendo un comentario en la misma línea de que realmente es importantísimo vincular estas redes sociales y ciberacosos, etcétera, con estos temas también de trastornos alimentarios, etcétera. Y quería hacer la aportación. No sé si tenemos alguna pregunta más. No, en el chat parece que tampoco. Agradecen el trabajo y bueno, pues vamos a dar paso también al siguiente. Entonces, muchas gracias.
Buenos días, soy David Moreno Pineda y daré comienzo a la lectura de mi proyecto de investigación, cuyo título es Análisis de la población de células macrogliales retinianas en un modelo animal de sepsis. La sepsis sistémica es una disfunción orgánica potencialmente mortal provocada por una respuesta desregulada del organismo ante un proceso de infección. Supone un grave problema a nivel mundial, aunque su incidencia es difícil de determinar con precisión. No obstante, un estudio reciente ha determinado que en 2017 hubo en torno a 49 millones de casos incidentes en esta patología, de los cuales 11 millones acabaron falleciendo, lo cual se traduce en un 22,5% de fallecimientos sobre el total de casos. ¿Pero qué es realmente necesario para que se produzca la sepsis? Pues bien, a diferencia de un proceso infeccioso normal, representado a la izquierda, en el cual el foco de infección es controlado por la actuación del sistema inmunitario, en la sepsis se produce una respuesta desregulada y abrumadora por parte de dicho sistema, de manera que se produce una respuesta inflamatoria generalizada en todo el organismo que acaba por resultar más perjudicial que el propio patógeno, dado que se origina una respuesta que afecta tanto a los propios tejidos como órganos del individuo. Por otra parte, el organismo no logra eliminar por completo el patógeno, lo cual permite su diseminación por el organismo vía sanguínea, originando así una infección generalizada que acaba por resultar claramente grave. Esta disfunción generaría un shock séptico que finalmente llegaría a la muerte del individuo. Como ya hemos visto, el sistema inmunitario vela por la protección del organismo. Para ello, lleva a cabo dos tipos de respuesta. Por una parte, la respuesta inmunitaria específica, mediada por linfocitos B y T, y por otra parte, la respuesta inmunitaria inespecífica, en la que intervienen una serie de barreras, entre ellas la barrera hematoretiniana. Asimismo, mediante una serie de complejos moleculares, las células, entre las que se encuentra la macroglia, que explicaré posteriormente, generan respuestas rápidas en presencia de constituyentes de agentes externos. Por otra parte, en esta respuesta tiene lugar la síntesis y liberación de citoquinas, que son unas proteínas de bajo peso molecular que actúan como mediadores inflamatorios y a su vez regulan el estado de activación de la respuesta inmunitaria específica, por lo que existe una interacción entre ambos tipos de respuesta. En la actualidad, el estudio de la sepsis se lleva a cabo mediante diversos métodos. No obstante, en este estudio se ha empleado el modelo animal de sepsis basado en la administración de componentes microbianos. En concreto, se empleó el lipopolisacárido bacteriano, LPS, un constituyente de la membrana externa de la pared celular de las bacterias gram-negativas, el cual cuenta con una capacidad suficiente como para inducir una reacción sistémica en el organismo. El LPS circulante provocaría la activación de los receptores TLR4 de la barrera hematoretiniana y hematoencefálica. Estos son conocidos con el nombre de receptores TOL de tipo 4, TLR4, y su activación generaría una cascada de señalización celular que conduciría a la síntesis de las citoquinas, entre las que se encuentran las proinflamatorias. Son la interleuquina 1 beta, la interleuquina 6, la interleuquina 12 y el factor de necrosis tumoral alfa, cuya acción conjunta genera la respuesta inflamatoria propia de la sepsis. En este caso, la retina se vería afectada por la activación de los receptores TLR4 de la barrera hematoretiniana, una barrera que separa el contenido sanguíneo de las células de la retina. La retina es un epitelio neurosensorial especializado que forma parte del sistema nervioso central. Es una capa fina y transparente que reviste la cara interna del globo ocular en sus 2/3 partes posteriores, y en ella se produce la fototransducción y un primer procesamiento e integración de la información visual. Asimismo, en un estudio reciente se ha demostrado que los pacientes con sepsis presentan un deterioro visual, asociado a alteraciones microcirculatorias. Por tanto, esto podría explicar la posible afectación de la retina en esta patología. La retina es un epitelio integrado por diversas capas paralelas e interconectadas entre sí y a su vez están integradas por una serie de tipos celulares. Yo las citaré siguiendo en el sentido en el que se produce la neurotransmisión a lo largo de la retina. Por ello, en primer lugar, comenzamos por el segmento externo de los fotorreceptores, una capa integrada por una serie de acumulaciones de discos membranosos en la sección distal de las células fotorreceptoras en los cuales se ubican los fotopigmentos. Estos fotopigmentos, en presencia de luz, generan un estímulo electroquímico que será posteriormente transmitido a lo largo de toda la retina. A continuación encontramos la capa nuclear externa, CNE, una capa integrada por los cuerpos celulares de las células fotorreceptoras de la retina, conos y bastones. La capa plexiforme externa, CPE, es una capa de conexión sináptica entre las células fotorreceptoras, las células bipolares y las células horizontales. Esta de aquí abajo. A continuación se encuentra la capa nuclear interna, CNI, una capa integrada por los cuerpos celulares de las células bipolares, las células horizontales y las células amacrinas. La capa plexiforme interna, CPI, es una nueva capa de conexión sináptica entre las células bipolares, las células amacrinas y las células ganglionares. Por último, encontramos la capa integrada por las fibras del nervio óptico y las células ganglionares, a cuyo conjunto denominaremos hasta a partir de este momento como CFCG.
y a partir de esta capa se transmitirá la información procesada a lo largo de toda la retina hacia áreas superiores del encéfalo, en concreto en la corteza visual localizada en el lóbulo occipital del cerebro. En la retina, además de todos estos tipos celulares, existen células gliales, entre las que se encuentran las células de macroglía. Estas son principalmente los astrocitos y las células de Müller, y en condiciones fisiológicas los astrocitos se encuentran principalmente en la CFCG, mientras que las células de Müller se extienden a lo largo de todas las capas de la retina, desde la membrana limitante interna hasta la membrana limitante externa. Su función reside en el soporte estructural, el mantenimiento de la homeostasis, el control del equilibrio iónico y del metabolismo neuronal y el mantenimiento de la estructura tanto de la barrera hematoencefálica como de la barrera hematorretiniana. En condiciones patológicas, como ya hemos visto, el LPS circulante provoca la activación de los receptores TLR4 de la barrera hematorretiniana, cuya activación induce la cascada de síntesis de citoquinas proinflamatorias responsables de la activación de la macroglía, conocido como macrogliosis reactiva. Este estado de activación de la macroglía incluye una serie de cambios a nivel celular, como la hipertrofia, la hiperplasia, la migración celular o un aumento en los niveles de expresión de ciertos componentes del citoesqueleto, como es el caso de la proteína ácida fibrillar glial, GFAP, que será empleada como marcador celular en nuestro estudio. La duración de esta respuesta tiene lugar hasta que cesa el daño, dado que tiene un efecto neuroprotector. No obstante, su cronificación podría derivar en la ruptura de la barrera hematorretiniana, en cuya situación esto permitiría la infiltración de los diversos tipos celulares presentes en el torrente sanguíneo. La actuación conjunta de estas células infiltradas con la de las citoquinas proinflamatorias conduciría a una perpetuación de la respuesta macroglial, dado que la macroglía se vería retroalimentada, generando así un daño mayor al que provocaría el agente patógeno per se. En la actualidad, la afectación de la sepsis ha sido demostrada a nivel renal, pulmonar y cardíaco. Asimismo, un estudio reciente, como ya he mencionado, ha demostrado que pacientes diagnosticados de sepsis experimentan un deterioro visual asociado a alteraciones microcirculatorias, por lo que se propone la posible afectación de la sepsis a la retina. Por otra parte, el grupo de investigación con el que he podido trabajar está estudiando la posible eficacia del fármaco DF401, el cual se encuentra bajo secreto de patente, como terapia viable para la sepsis. Su eficacia ha sido demostrada a nivel renal y pulmonar, por lo que se propone el posible efecto terapéutico de este fármaco ante la sepsis en el caso de que ésta afectase a la retina. Por ello, se plantean los siguientes objetivos. En primer lugar, caracterizar el posible daño observado en la retina mediante el estudio de la población de células macrogliales, en concreto, a través del análisis de su patrón de distribución espacial. Y, en segundo lugar, evaluar la posible eficacia del fármaco DF401 en la prevención y o reversión de los daños observados en la retina a través del análisis de la población de células macrogliales. En este estudio se empleó un total de 12 ratas macho de la estirpe Wistar, cuyas edades oscilaban entre las 6 y las 7 semanas. En esta especie se aplicó el modelo animal de sepsis basado en una administración intraperitoneal del lipopolisacárido bacteriano, de manera que, en primer lugar, se efectuó un registro del peso de los individuos y, a continuación, se procedió a la administración intraperitoneal de los tratamientos, de manera que una mitad de los individuos recibió una dosis de LPS, supuesto inductor del daño, mientras que la otra mitad recibió una dosis de vehículo, solución salina. Inmediatamente después, la mitad de los 12 individuos recibió una dosis del fármaco con un supuesto efecto terapéutico, mientras que la otra mitad volvió a recibir una nueva dosis de vehículo. Esto permitió la obtención de 4 grupos experimentales: control, control fármaco, LPS y LPS fármaco, con un total de 3 animales por grupo experimental. A las 24 horas de las inyecciones se efectuó un nuevo registro del peso de los individuos y, tras su sacrificio, se procedió a la extracción y al procesamiento de las muestras biológicas para su análisis, de manera que fueron cortadas en secciones sagitales de 16 micrómetros y fueron preservadas en portaobjetos gelatinizados para el posterior análisis inmunohistoquímico, en el que se caracterizó la presencia de astrocitos y de células de Müller. La inmunohistoquímica es un procedimiento histológico empleado en laboratorio con el que pretendemos identificar en una sección de tejido determinada tanto la expresión de las moléculas presentes en él como su cuantificación y localización específica en el mismo. Este procedimiento se basa en las reacciones antígeno-anticuerpo. Un antígeno es toda aquella molécula o sustancia capaz de desencadenar una respuesta inmunitaria en el individuo, de manera que los linfocitos B segregarían anticuerpos específicos para estos antígenos y se unirían específicamente a ellos a través de los epítopos o determinantes antigénicos para intentar neutralizar su potencial acción perjudicial sobre el organismo. Por ello, en este estudio se empleó como antígeno la proteína ácida fibrillar glial, GFAP, que fue inoculada en una especie distinta a la de estudio, que en este caso fue el conejo, que segregó unos anticuerpos específicos, los anticuerpos primarios, para este antígeno. No obstante, al tratarse de una inmunohistoquímica indirecta, estos anticuerpos no serían portadores de color, por lo que no serían observables al microscopio. Por ello, fueron inoculados en una especie distinta, que en este caso fue la cabra, que sí presentarían el sistema de revelado por encima.
La ABC peroxidasa, de naturaleza enzimática, reaccionaría en presencia de un sustrato específico formado por diaminobencidina y agua oxigenada para dar lugar a un precipitado marrón que sí sería observable al microscopio, como se puede observar en esta microfotografía tomada en el laboratorio. A continuación, las microfotografías fueron procesadas con el programa ImageJ, con el que se procedió a su densitometrado. Posteriormente, en el análisis estadístico, llevado a cabo con SPSS, se consideró la distribución espacial de las células macrogliales en la retina, considerando 3 regiones a lo largo del eje X, nasal, central y temporal, y 3 zonas a lo largo del eje Y, inferior, central y superior. Asimismo, se consideraron las capas previamente analizadas. Este conjunto de técnicas nos permitió obtener los siguientes resultados. En primer lugar, en relación a la variación del peso corporal de los individuos, se observó una pérdida de peso estadísticamente significativa en el grupo LPS, lo cual se correspondería con un signo de enfermedad, dado que en estudios en los que se han empleado dosis de LPS similares se ha descrito un daño multiorgánico o bien una disminución en la ingesta diaria de los individuos. Por tanto, otro de los parámetros que se pretende considerar en futuros estudios es la ingesta diaria de alimento, dado que si la administración del LPS induce una disminución de la ingesta diaria de los individuos, esto explicaría la tendencia a su pérdida de peso. En el grupo LPS fármaco, en cambio, se atenuó la pérdida de peso inducida por LPS y, junto al leve aumento observado en el grupo control fármaco, nos proporciona las primeras evidencias acerca del efecto terapéutico del fármaco DF401 sobre la variación del peso corporal de los individuos. En relación al análisis de las células de macroglía, en el eje X se representan las diversas capas analizadas, mientras que en el eje Y se representan los niveles de densidad óptica obtenidos para cada una de las capas de la retina. Por ello, en primer lugar, en el grupo LPS se observó un aumento generalizado de los niveles de expresión de GFAP en todas las capas de la retina, excepto en el segmento externo de los fotorreceptores. Esto sería explicado por la activación de los receptores TLR4 de la barrera hematorretiniana, lo cual induciría una cascada de síntesis de citoquinas proinflamatorias responsables de la sepsis y de su respuesta inflamatoria característica. En cuanto al grupo LPS fármaco, en cambio, se observó una atenuación de los efectos inducidos por LPS, principalmente en la capa plexiforme externa y en la capa nuclear externa. Por lo que, junto a la ausencia de efectos estadísticamente significativos en el grupo control fármaco, nos proporciona las primeras evidencias acerca del efecto terapéutico del fármaco DF401 sobre la población de células macrogliales. En un análisis más detallado, en el que se consideró la distribución espacial de estas células en la retina, en el grupo LPS se produjo un aumento generalizado de los niveles de expresión de GFAP, fundamentalmente en las regiones nasal y central. Sin embargo, en el grupo LPS fármaco se atenuaron los efectos inducidos por LPS en las mismas regiones, nasal y central, por lo que nos proporciona las primeras evidencias acerca del patrón de distribución, del patrón de afectación en la distribución espacial de las células de macroglía, tanto en relación al LPS como al fármaco DF401. El aumento observado en las regiones nasal y central tras la administración de LPS se debería a la proximidad de la inserción de la arteria central de la retina con respecto a estas dos regiones a través del nervio óptico, por lo que esto explica que las regiones nasal y central se vieran más afectadas, mientras que la región temporal se vio marginalmente afectada. En relación al grupo LPS fármaco, en cambio, como ya he explicado, la atenuación de los efectos inducidos por LPS se produjo principalmente en las regiones nasal y central. Esto vendría igualmente explicado por la proximidad de la inserción de la arteria central en la retina con respecto a estas dos regiones, lo cual permitiría una llegada más rápida del fármaco con respecto a la región temporal, que se vio marginalmente afectada. Este conjunto de análisis nos permitió obtener las siguientes conclusiones. En primer lugar, la administración sistémica del lipopolisacárido bacteriano provocó una pérdida de peso, así como un aumento generalizado de los niveles de expresión de GFAP, principalmente en las regiones nasal y central. Además, el tratamiento con el fármaco DF401 logró atenuar la pérdida de peso y el aumento generalizado de los niveles de expresión de GFAP asociados a la administración sistémica del LPS, fundamentalmente en la CPE y en la CNE, en las regiones nasal y central. Asimismo, este estudio revela la afectación de la retina por la sepsis, así como el efecto terapéutico del fármaco DF401, lo cual abre las puertas a cumplir con el objetivo número 3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la Agenda 2030, por lo que el desarrollo de este fármaco nos permitirá garantizar la salud y el bienestar de la población en futuros estudios sobre la población mundial. Por último, me gustaría mostrar mis agradecimientos a mi instituto, el IES Las Musas, por haberme brindado la oportunidad de iniciarme en el mundo de la investigación, acompañado de profesionales en la materia, así como a la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, en concreto al grupo Fisiopatología del Daño Multiorgánico, Abordajes Terapéuticos, por haberme acompañado de una manera profesional y cercana.
Asimismo, me gustaría mostrar mis agradecimientos a mi familia y amigos por haberme acompañado a lo largo de todo el proceso y, por supuesto, a Urania por haberme brindado la oportunidad de estar aquí para presentaros mi proyecto. Con esto doy por finalizada mi presentación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Enhorabuena. El público tiene la palabra. No sé si tenemos... Por el chat no hay ninguna pregunta todavía. Y en el público, de momento, tampoco. Me gustaría que a lo mejor nos pudieses contar cómo llegaste al tema de investigación, a la pregunta de investigación, a ver, todo ese proceso. Sí. Mi instituto tiene un convenio con instituciones externas. En mi caso, yo pude contar con la ayuda de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Allí llevan a cabo este tipo de experimentos y yo tuve la oportunidad de participar activamente en ellos. Pude trabajar a partir de los ojos, ya directamente con los globos oculares, dado que la legislación vigente impide que estudiantes no universitarios puedan trabajar con los ratones directamente. Entonces, pude asistir durante todo el curso en primero de bachillerato y en segundo de bachillerato ya me tocó presentar el trabajo ante el tribunal. La pregunta de investigación me resultó, la propuso el propio laboratorio y me resultó interesante, dado que era un tema que desconocía completamente y, bueno, con trabajo y esfuerzo todo se puede sacar en la investigación. Sin duda. No sé si tenemos alguna pregunta. Mientras tanto, bueno, yo voy dando tiempo. También, de todo el proceso de investigación, ¿qué aspectos te han resultado pues, más interesantes, ¿no? No sé, ¿qué has sacado, qué has aprendido? Pues sobre todo la incidencia que puede llegar a tener algo tan pequeño como es un lipopolisacárido, que es un componente de una bacteria, sobre nuestro organismo, que puede llegar a producir la muerte de los pacientes y, como ya hemos visto, tiene una elevada incidencia a nivel mundial. Por lo que es interesante plantear nuevas propuestas para tratar de atenuar estos efectos. En este caso, el fármaco que hemos testado a priori parece tener buenos resultados. Será necesario su desarrollo. Bien, acaba de entrar una pregunta. Bueno, yo creo que en cierto modo lo has respondido. Sí. Dice, ¿qué te llevó a elegir este tema que me ha parecido tan complejo y que usa una terminología especializada y complicada? Bueno, más o menos yo creo que le has respondido ya a la pregunta. No sé si hay alguna más. Sí, tenemos ahí. Sí, enhorabuena porque es un trabajazo, ¿eh? Esto es investigación, pero de verdad. ¿Qué parte de este trabajo, que claramente es multicolaborativo, ¿no? ¿Qué parte del trabajo has hecho tú exactamente? Has dicho que hiciste algo con los ojos, ¿qué fue tu visión en el microscopio? ¿O cuál fue tu parte de colaboración en este trabajo? Pues, como hubiera mencionado, ya pude trabajar directamente con los globos oculares, ya posteriormente extraídos por profesionales en la materia, y pude llevar a cabo todos los procedimientos que siguen a este proceso. Es decir, en primer lugar se lleva una fase de fijación en fijador para formaldehído al 4% en tampón fosfato, con el fin de mantener las propiedades tisulares el mayor tiempo posible para que no se pierda fuera de su ambiente habitual. Posteriormente, se llevó a cabo una fase de crioprotección en la cual se introdujeron los globos oculares en diferentes concentraciones de sacarosa para, por ósmosis, deshidratar las muestras para que al congelarlas no se formaran cristales y rompiesen las muestras. Por último, se llevó a cabo la fijación con Tisutec, que es una especie de pegamento para conferirle la textura adecuada a las muestras para poder cortarlas posteriormente en el criostato. Estas muestras se cortaron sagitalmente y posteriormente se preservaron en portaobjetos, y a estos portaobjetos posteriormente fueron incubados con el anticuerpo primario, secundario, y luego se le administraron diferentes concentraciones de alcohol para deshidratar las muestras para su posterior montaje y verlas al microscopio. Posteriormente, estas microfotografías tomadas en el microscopio, con los niveles de expresión de GFAP, pude llevar a cabo el análisis estadístico con diferentes pruebas y a partir de ahí pude extraer las conclusiones del presente estudio. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Te transmito hay varias felicitaciones y enhorabuenas de Amanda Márquez, Alicia Molanes, que están también participando desde el chat.
Bueno, pues entonces vamos a dar por concluida esta sesión. Tenemos, como hemos dicho, un descansito de media hora a partir de cuarto, o sea, tenemos un poquito más. Entonces, ¿no? Sí. Vale, hacemos la media hora a partir de ahora, entonces. Bueno, es que hemos acabado un poquito antes, ¿no? Empezábamos, en teoría el descanso era de 11 y cuarto a 11:45. Teníamos esa media hora. Podemos empezar un poquito... Mantenemos 11:45 entonces. 11:45 entonces nos vemos aquí. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues bienvenidos a todos de nuevo. Vamos a reanudar las sesiones de esta mañana y seguimos con el área de Ciencias de la Tierra y de la Vida. Ahora con una comunicación que nos presentan Aitana, Tasnim y Adrián del IES de aquí de Tudela, del IES Valle del Ebro, sobre codependencia en familiares cuidadores de personas con demencia. Así que cuando queráis. Muy buenas a todos. Somos Adrián, Aitana y yo, Tasnim, y os vamos a presentar nuestro proyecto de investigación que trata acerca del diseño y la validación de un cuestionario sobre la codependencia en cuidadores familiares de personas con demencia. Bueno, la realización de este proyecto basado en la codependencia se debe al aumento de casos en cuidadores familiares de personas con enfermedades crónicas, principalmente la demencia, siendo la principal causa de dependencia entre las personas mayores. A pesar del elevado número de casos, solo una pequeña parte de estos han sido analizados, por lo que se puede observar la poca importancia que se le da a este fenómeno. Además, actualmente no existe un instrumento oficial que permita evaluar la codependencia. Por esto mismo, pensamos que es necesario es esencial este estudio, no solamente para diseñar un cuestionario que nos permita medir la codependencia, sino que también para visibilizar y dar a conocer mejor la situación que muchas personas viven. En cuanto al objeto de estudio que hemos escogido para este proyecto, pues sería la realización de un cuestionario mediante el cual podamos medir, detectar si una persona es codependiente, teniendo en cuenta algunos síntomas manifestados, como pueden ser la ansiedad, depresión, el estrés, entre otros. También es necesario conocer los siguientes datos, pues, para entender mejor este concepto. En primer lugar, algunos de los síntomas que indican una relación codependiente del cuidador con su familiar afectado sería, pues, por ejemplo, sentimientos de sobreresponsabilidad si el cuidador no reconoce las propias necesidades o el abandono de sus propios objetivos personales, entre otras muchas. Además, la persona que ejerce este rol le puede afectar negativamente en su ámbito social, familiar o profesional, además de su salud tanto física como psicológica. Por eso es importante atender el estado del cuidador, porque es quien atiende el completo cuidado de la persona afectada. A continuación, en la tabla tenemos los últimos datos de las personas que sufren demencia. En 2020, a nivel mundial, según la OMS, se diagnosticaron casi 800.000 personas. Aquí en España, ese mismo año, se diagnosticaron casi 800 personas con demencia. Y en 2021, aquí en Navarra, hubo 6.276 personas con demencia. Y finalmente, según un estudio realizado por la Confederación Española de Alzheimer, el coste medio anual del cuidado de una persona con demencia es de 31.890 euros. Los objetivos del trabajo fueron buscar, consultar y analizar los diferentes cuestionarios, conocer los marcos teóricos sobre la codependencia, conseguir formar un panel de expertos y, finalmente, diseñar el cuestionario. Para ello empleamos una metodología que, en primer lugar, para el diseño y técnica se siguieron 5 fases.
la primera fase, para la definición de constructo, se hizo una consulta a expertos, se buscaron cuestionarios similares y se analizó la revisión bibliográfica especializada y se definió el formato que íbamos a utilizar. Para la validez del contenido, formamos el panel de expertos y aplicamos el método Delphi y las pruebas de concordancia de Kendall. Siguiendo con la prueba cognitiva, escogimos 10 personas que siguieran los criterios de inclusión. Para que estas personas lo que iban a realizar era como una opinión acerca del cuestionario, si era fácil de comprender o si había alguna pregunta que podía dar lugar a errores. Siguiendo con la prueba piloto, lo que se hizo fue seleccionar unas 30 personas que también siguieron los criterios de inclusión, pero esta vez lo que se hizo fue obtener ya unos datos. Y por último, se comprobó la fiabilidad y la validez mediante una serie de pruebas. Vale, en cuanto a los criterios, para la definición de constructos se hizo una revisión bibliográfica y se analizaron varios cuestionarios. Luego, para la composición de ítems, se seleccionaron de varios tipos, pero finalmente, sobre todo, escogimos los de tipo escala de Likert y seleccionamos entre 6 y 30 preguntas de manera ordenada. Para evitar los sesgos, evitamos las preguntas de selección múltiple, también procuramos que estuvieran todas formuladas correctamente y que no fueran preguntas muy similares a otras. Además, añadimos una introducción que consiguiera explicar un poco cómo iba a ser el desarrollo del cuestionario. Finalmente, el formato fue a papel y en modo digital. Vale, por último, para las cuestiones éticas se procuró que hubiera siempre un respeto entre el encuestado y el encuestado y nosotros. Luego se les aclaró que el propósito de la investigación era simplemente aportar más información, no queríamos tampoco sustituir ningún tratamiento clínico, y luego los derechos individuales y el bienestar del paciente estuvieron siempre por encima del objetivo de la investigación. Se aplicaron también medidas de reducción de riesgo y se les entregó el consentimiento informado. Aquí les explicábamos todo esto que acabo de explicar yo. También se les dio información de modo oral y, por último, se estableció que el control y difusión de la información que nos habían dado ellos iba a quedar de manera confidencial. En cuanto al apartado de resultados, está dividido en 3 etapas que sucedieron cronológicamente en el tiempo. La primera fue la definición del constructo, en el cual el entrevistado tuvo que leer una serie de instrucciones en las que se le explicaba que el cuestionario cubre 15 ítems comunes, los cuales podían ser preguntados a forma de preguntas abiertas, cerradas, con una escala de Likert, que al final fue la seleccionada, entre otras. El cuestionario trataba de enumerar pensamientos y comportamientos relacionados con la codependencia y no pretendía sustituir al diagnóstico clínico. En cuanto a la prueba cognitiva, se desarrolló en 3 partes también. Una primera caracterización de la muestra, con un total de 10 participantes, en los cuales la edad aproximada fue de unos 68 años y se realizó en 2 localidades distintas, que fueron en Tudela y en Peralta. La relación de parentesco predominante fue de hijas, cuidadoras, de madres con demencia, a pesar de que también encontramos relaciones entre cónyuges. El proceso se basó en la realización del cuestionario por parte del encuestado, a la vez que los investigadores, en este caso nosotros, tratábamos de enumerar, ayudar por si había algún tipo de pregunta que no estaba bien concretada y, sobre todo, apuntar las reacciones y posibles síntomas que podían presentar estos que no comprendían bien las preguntas. Además, finalmente, con esos resultados se realizaron una serie de cambios en el cuestionario con las preguntas más problemáticas. Por último, realizamos una prueba piloto el día 14 de noviembre de 2022, la cual constó de 4 apartados: la caracterización de la muestra, el desarrollo del cuestionario definitivo, el proceso y, finalmente, los resultados. La caracterización de la muestra en esta ocasión fue de 30 participantes, fue bastante más en cuanto a la muestra, pero al proceso se realizaron una serie de cambios en el cuestionario, a partir de los resultados obtenidos en las anteriores pruebas realizadas. Esta vez fue online mediante un formato Google y añadimos 2 cuestionarios oficiales que utilizamos como referencia para poder mejorar el nuestro. Además, dentro de AFAN, que fue la asociación que nos ayudó, realizamos también una serie de cuestionarios en formato papel debido a la imposibilidad de que utilizaran el formulario en Google. Finalmente, en cuanto al análisis y la discusión, el análisis y discusión se dividió en 3 apartados, que fue una comparación de resultados con otros cuestionarios, una fiabilidad y validez del constructo y, finalmente, una comprobación de los objetivos. Bueno, ahora os vamos a
os vamos a decir los resultados finales, pero antes hemos tenido a lo largo del proyecto ciertas limitaciones, por ejemplo, por la premura del tiempo. En la prueba piloto no hemos tenido en cuenta un panel de experto. Y bueno, en cuanto a los resultados, la fiabilidad, según pues el alfa de Cronbach, la fiabilidad es de 0,818. Las pruebas de adecuación muestral son de 0,630 y la prueba de esfericidad de Bartlett revela la significación estadística de un P de 0,0 y el índice de homogeneidad es de mayor de 0,4 y 10 de ellos mayores de 0,7. Y 5 componentes de ellos pues explican el 72,653 de la varianza y los 2 cuestionarios que hemos empleado, que son el CODAT y el GHQ, tuvieron una correlación de mayor de 0,6. También queríamos mostrar nuestros agradecimientos a Pablo y Jalva, a nuestro tutor Julián y a la entidad AFAN que acepta pues, ayudarnos en este proyecto. También agradecer a UNED por darnos esta oportunidad de poder exponer aquí. Y si tienen alguna pregunta, pues no dudaremos en responderla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación y abrimos el turno de preguntas. Si no, empiezo preguntando yo y así voy dando tiempo. Lo primero, bueno, transmitiros las felicitaciones del chat. Todavía no hay preguntas, pero dicen que es un tema muy interesante. Yo me he quedado con algunas dudas. He entendido que pregunto, van a ser varias, pero están todas relacionadas. He entendido que para la prueba piloto había 10 participantes en Tudela y en Peralta, y para la muestra final había 30 participantes. No sé si ocurre lo mismo si es en Tudela y en Peralta. Imagino que es por un tema personal esta selección de la muestra. Y me ha producido mucha curiosidad, sobre todo, habéis hablado de que habéis retirado algunas preguntas y habéis dicho problemáticas. Sí me gustaría saber qué tipo de preguntas problemáticas se han quitado del cuestionario y por qué razones. Cuando hablamos de preguntas problemáticas que tuvimos que eliminar o que cambiar, no fue tanto problema de no comprensión, sino de no saber realmente cómo valorar esas preguntas. Al momento de que, por ejemplo, cuando nosotros tuvimos que no nos ajustamos bien, sobre todo a los tiempos. Una de las preguntas que tuvimos que retirar por mayor problema fue la de número de tiempo o etapa de tiempo que usted ha estado cuidando a esta persona que se enferma. El problema que tuvimos es que pusimos unos tiempos muy bajos. Entonces, la mayoría de personas que nos dijeron, pues igual pusimos entre 15 y 20 años, y esa era la más mínima o la máxima, entonces no comprendían bien la etapa. Ese fue uno de los mayores problemas. Muy bien. Hay una pregunta. Hola, mira, no sé si podéis poner la diapositiva donde mostrabais los parámetros estadísticos, que me parece que era la última, ¿no?, de las diapositivas, y bueno, si no, la tendréis por ahí. ¿Podríais explicar un poco qué es lo que miden, dar alguna explicación un poquito más de esos parámetros? Un momento, porque sí. Se acaban de cerrar. Se hemos cerrado. A ver, sobre todo eran diferentes pruebas estadísticas y esas pruebas indican pues, como un cierto rango en el que las pruebas, bueno, en lo que nuestra investigación que hemos hecho empiezan a ser fiables. El alfa de Cronbach, que estaba evaluado en 0,8, cuanto más se acercaba a 1 es cuanto más, pues más fiable es. Entonces, como era superior a 0,7, eso era ya bastante fiable. Luego, había otra que no me deja. Voy a buscarlo.
Lo tenemos ya. Tienes que lo pongan así. Bueno, la adecuación muestral de Camo también nos decía que si el parámetro que nos salía era superior a 0,5, también empezaban a ser fiables. Y luego, pues sobre todo, tienen unos rangos que te dicen a ti si lo que tú estás haciendo es correcto o no. Además, nosotros lo que hicimos fue compararlo, nuestro cuestionario, con otros dos, que son el CODAD y el GHQ, y los evaluamos a la vez, para que de esta manera pudiéramos establecer si había una correlación de cuestionarios que ya habían sido pues, probados y validados. Y vimos que la correlación era superior a 0,6, también muy cerca del 1. Entonces, pues más o menos la estadística es un poco así, es un poco más difícil, pero no sé si... Podíamos confirmar que nuestro cuestionario era más o menos fiable y que lo que habíamos hecho tenía un sentido, debido a que comparándolo con estos cuestionarios que son oficiales realizados, eran más de la mitad. Gracias. Gracias por la presentación. Tengo una duda. A lo mejor no lo he visto en vuestra presentación porque no lo he percibido yo. Pero, ¿qué resultado obtuvisteis al respecto de lo que estabais investigando? O sea, veo la fiabilidad tal y cual, pero entiendo que al final sí que pasasteis el cuestionario y lo respondieron. Sí. ¿Y qué averiguasteis acerca de lo que queríais investigar? O sea, nuestro objetivo... Si la codependencia, ¿qué se supo de eso? Nuestro objetivo era sobre todo estudiarla y crear un cuestionario que fuera capaz de evaluarla. Ajá. Entonces, las conclusiones finales podrían ser que nuestro cuestionario sí que es fiable, pero el fenómeno... ¿El qué? Para que una persona para que pueda evaluar a una persona si es codependiente o no. Pero en vuestra investigación no era averiguar si había esa codependencia, sino si vuestro cuestionario funcionaría. No, nuestra investigación era el propio cuestionario. Era el propio cuestionario, sí. Pero es verdad que en la estadística pues resultó que 2 ítems del cuestionario no eran sobraban, que los podíamos quitar. Bueno, yo voy a hacer solo la última porque sí que me parece interesante. El tema ha parecido de verdad que muy interesante y no creo que no es habitual tratar el tema de los cuidados a veces desde esta perspectiva. Pero es un trabajo muy técnico. La validación de un cuestionario es un trabajo muy técnico, es un trabajo complejo y sí que me gustaría saber desde vuestra perspectiva cuál ha sido la parte quizás más compleja del proceso para los tres, quizás no es la misma para los tres, pero ¿cuál ha sido la parte más compleja? A ver, la parte compleja sobre todo es la estadística, pero también pues, tener que tratar con los pacientes y eso al final nos condicionaba un poco porque no teníamos mucha disponibilidad al mismo tiempo y al final no era algo difícil pasar un cuestionario, pero sí poder coincidir y contar con las respuestas necesarias para llevar a cabo todo este proceso. Nosotros teníamos un plazo para entregar todo el proyecto y no nos dio tiempo porque tuvimos que estar esperando a recoger todas las respuestas y eso igual fue lo... También el inicio. El inicio es un poco lo que más siempre nos cuesta porque teníamos que hacer muchas lecturas, teníamos que buscar informarnos de qué era la codependencia, con qué se asociaba, desde cuándo se intentaba investigar y también fue otra de las partes que nos costó mucho porque no hay mucha información en español acerca de este tema. Pues si no hay más preguntas, muchas gracias, muy interesante y bueno.
Buenos días. Con la venia del tribunal me dispongo a defender mi trabajo de investigación titulado Calidad de las aguas de Río Segura a través de bioindicadores, tutorizado por María Teresa Hervás Avellán. A continuación les muestro el índice que va a seguir esta presentación, dividida en seis bloques. Dando paso a la justificación, el aumento o presencia de virus, bacterias y parásitos ocurre tanto por efecto directo como indirecto por cambios que ocurren en el medio ambiente y la población. Esta contaminación va en aumento por actividades que la favorecen, tales como son los cultivos, la movilización de los animales o incluso la dispensión inadecuada de los vertidos residuales, afectando la calidad microbiológica de estas aguas. Los contaminantes que proceden de la urbanización, estando en un menor porcentaje, al igual que los contaminantes agrarios, no son depurados en su totalidad. Solo una pequeña parte de estos lo son. Por otra parte, los contaminantes agrarios, tales como plaguicidas y fertilizantes, cuando son utilizados en exceso y llueve, estos se depositan en el suelo y se dirigen hacia el río con su consiguiente contaminación. Por otro lado, desde 1980, Río Segura ha sido denominado como uno de los más contaminados, según Cajal 2019. Y es que los contaminantes, tanto procedentes de la industria, la agricultura y la urbanización, favorecen a la disminución de la biodiversidad y el aumento de plagas, surgiendo fenómenos como es la aparición de espumas en los ríos, siendo altamente peligrosas. En la siguiente gráfica se muestra cómo la cuenca hidrográfica de Segura presenta un mayor porcentaje de contaminación respecto a las distintas cuencas hidrográficas de la península ibérica, presentando esta 250 veces más de la materia orgánica permitida por la ley, por lo que el siguiente estudio comenzó con la intención de indicar si las aguas residuales que son depuradas afectan a los ecosistemas acuáticos, respondiendo a la siguiente pregunta de investigación. ¿Influyen los vertidos de aguas residuales tratadas en los ecosistemas fluviales? Se respondió al siguiente objetivo general: estudiar la calidad de las aguas de Río Segura en el municipio de Cieza, desglosado posteriormente en dos objetivos específicos: estudiar los macroinvertebrados bentónicos acuáticos de las aguas de Río Segura y calcular el índice biótico y realizar una evaluación de la calidad del agua. Respecto al marco teórico, este se dividió en 4 bloques distintos. El primer bloque, breve historia de la demarcación hidrográfica de El Segura. El río Segura abarca una totalidad de 18.870 kilómetros cuadrados y está presente en 4 comunidades autónomas. Ocupa la práctica totalidad de la Comunidad Autónoma de Murcia, parte de la Comunidad Valenciana con la provincia de Alicante, de Castilla y La Mancha con la provincia de Albacete y una pequeña parte de la Comunidad Andaluza con Almería y Jaén. En cuanto al segundo bloque, tipos de contaminantes de las aguas de Río Segura en la región de Murcia, los distintos contaminantes se pueden definir como distintos agentes que proceden de diversos orígenes que afectan a la estabilización de estas aguas, haciendo que no sea apta para su consumo, entre otras actividades. Estos contaminantes pueden ser desechos fecales, fármacos, pesticidas, plaguicidas, entre otros. Estos proceden de aguas residuales, vertidos industriales y basuras. Estos contaminantes pueden ser transparentes, haciendo que la contaminación hídrica sea prácticamente imposible poder visualizarla con el ojo humano. Tal y como plantea Díaz, el Río Segura ha sido uno de los más contaminados durante décadas y este problema va en aumento. Respecto al bloque 3, índices biológicos de diversidad para el estudio de sistemas fluviales, los macroinvertebrados bentónicos como indicadores del estado ecológico de los ríos. Para medir la calidad biológica de los ríos es necesario recurrir a unos índices bióticos. Estos lo que hacen es clasificar unos organismos según cómo tolere esta contaminación. Los más importantes son el Trend Biotic Index, el IB, el Biotic Score y el Biological Monitoring Working Party. De este último se hizo una adaptación en la península ibérica gracias a Alba Tercedor y Sánchez Ortega en 1988. Esto toma en cuenta los organismos de la península y los clasifica según estén presentes o ausentes y cómo toleren esta contaminación. Esto nos permite clasificar los distintos tramos fluviales en distintas clases, siendo la 1 aguas muy limpias y la 5 fuertemente muy contaminadas.
Por otra parte, los estudios más recientes se realizaron en 2010 por distintas instituciones de todo el territorio español. Respecto al bloque 4, en distintos tratamientos de saneamiento y depuración de vertidos de aguas residuales urbanas, estos tratamientos se basan en distintos procesos de depuración y de saneamiento en los cuales se eliminan los contaminantes y se mineralizan sus componentes para que hagan menos daños al medio ambiente, según PIRE 2019. Los más importantes son el biológico, el enzimático, los procesos de oxidaciones avanzadas y los físico-químicos. En cuanto a la EDAR de Cieza, es una de lagunaje y está formada por distintas balsas que están unidas entre sí, disminuyendo su profundidad de forma gradual. A la vez que esta disminuye su profundidad, los niveles de oxígeno disuelto van aumentando. Por otra parte, consta de 2 instalaciones, una de pretratamiento situada en la ribera de Río Segura, que es una bomba que expulsa estas aguas hacia las instalaciones de la EDAR, donde se producen los fenómenos de autodepuración. Entrando en la metodología, presenta un carácter transversal, un método de toma de datos mixto, un alcance exploratorio y un enfoque cualitativo. Se divide en 4 fases, una fase inicial, un trabajo de campo, una analítica y por último una final. En cuanto a trabajo de campo, se dividió en 3 instrumentos. El primer instrumento, monitoreo un muestreo de macroinvertebrados bentónicos en distintos microhábitats de 3 zonas de río y de parámetros físico-químicos. Se hizo un muestreo o monitoreo entre zonas distintas del río, siendo una 800 metros antes de la zona de vertido de las aguas residuales, otra en la zona de expulsión de estas aguas y otra 800 metros aguas abajo. Se hicieron batidas en los distintos microhábitats, siendo estos zonas con y sin vegetación, con y sin corriente, zonas de piedras y zonas de arenas. Simultáneamente se tomaron los valores de ciertos parámetros físico-químicos como el pH, la turbidez, el color de las aguas y la temperatura. En cuanto al instrumento 2, se hizo un registro de datos de macroinvertebrados bentónicos y clasificación taxonómica en familias. Tras las muestras recogidas en la fase experimental y la observación in situ, se pudo hacer un registro de estos individuos gracias a la guía de los macroinvertebrados acuáticos de la cuenca del Segura, escrito por Suárez en 2019. Y ya finalizando con el tercer instrumento, este se dividió en 2 partes, en un registro de bioindicadores, en el cual se hizo un inventario de todas estas muestras anteriormente mencionadas, para posteriormente realizar el cálculo del índice biótico, que se ha contrastado con la tabla de calidad de las aguas de España y se hará el cálculo de esta calidad. Pasando a los resultados, en cuanto al instrumento 1, en la estación 1 se encontraron 128 individuos, en la 2 150 y en la 3 78, obteniendo un total de 356 individuos. En cuanto a los parámetros físico-químicos, la temperatura varía entre los 21 y 25,2 grados en las 3 estaciones, el pH entre los 6,18 y 7,7, la turbidez oscila entre los 22 y 67 centímetros, el color se mantuvo verde claro durante todo el periodo de estudio. Hablando del instrumento 2, se hizo una observación directa a través de la lupa binocular, se fotografiaron y midieron cada uno de los individuos, obteniendo 15 familias distintas pertenecientes a 5 órdenes y solo se tomaron en cuenta las familias bioindicadoras en cada estación, como se muestra en la siguiente tabla. En cuanto al instrumento 3, para realizar el registro de bioindicadores, se tuvo que tener en cuenta el valor de sensibilidad de las familias de macroinvertebrados pertenecientes a la península ibérica. Estos tenían una puntuación, siendo 10 los que menos toleraban la contaminación y 1 siendo los más tolerantes. En el registro de bioindicadores se hizo recuento total solo de los individuos que se cuentan como bioindicadores en cada una de las estaciones. Estos resultados se contrastarán con la tabla de estándares de la calidad de las aguas y con la de la península ibérica. Tras este contraste se llega a los resultados de que la estación 1 y 3 presentan aguas fuertemente contaminadas y la 2 aguas muy contaminadas. Finalizando con las conclusiones, respecto al objetivo específico 1, se consta de 356 macroinvertebrados bentónicos pertenecientes a 15 familias y 5 órdenes distintos. En cuanto a los parámetros físico-químicos, la temperatura y el pH permiten la vida acuática presentando una temperatura templada y un pH ligeramente básico.
Por otro lado, la turbidez presenta materiales de textura limosa-arenosa que aportan yesos y otros materiales, aportando dicha turbidez. En cuanto al objetivo específico 2, de los 356 individuos recolectados, solo 178 son bioindicadores, siendo un total en cada estación, en la 1 de 118, en la 2 de 26 y en la 3 de 34. Y de las 15 familias anteriormente mencionadas, solo 6 son bioindicadores. Respecto al cálculo del índice biótico, se obtuvo un valor de sensibilidad en la estación 1 de 10, obteniendo aguas fuertemente contaminadas. En la 2 de 26, presentando aguas muy contaminadas, y en la 3 de 13, con aguas fuertemente contaminadas. Y finalizando, cabe destacar que la calidad de las aguas de la estación 2, zona de expulsión de estas aguas ya depuradas, presenta menos contaminación que la estación 1 y 3, por lo que la EDAR sí que presenta un papel fundamental en la depuración de las aguas residuales. Por otra parte, a lo largo de todo el periodo de estudio, se llegó a la conclusión también de que el número de familias disminuye a medida que va aumentando la contaminación, afectando negativamente a los ecosistemas acuáticos y disminuyendo su biodiversidad. A continuación, les enseño algunas de las referencias que he utilizado en esta presentación. Y en primer lugar, me gustaría agradecer a mi tutora, María Teresa Herbaz Avellán, aquí presente, por haber estado conmigo a lo largo de todo el proceso, al coordinador de investigación, Pedro Peinado Rocamora, por haber aportado los mejores consejos, a Lielos Álvarez, pues, por ofrecerme todos los instrumentos necesarios, al Congreso, por ofrecerme esta oportunidad, a Lucía Pérez, a quien le dedico este trabajo y quien se ha interesado por él tanto como si fuese suyo, a mis padres por apoyarme y a todos mis compañeros de clase por entendernos entre nosotros. Ahora me pongo en disposición del tribunal. Bueno, muchas gracias a ti por la presentación tan interesante y abrimos el turno de preguntas. No sé si en el chat hay enhorabuenas y felicitaciones. No sé si hay alguna pregunta en la sala, si no empiezo yo. Bueno, pues me lanzo yo. Ahora ya vamos haciendo tiempo. Bueno, me repito otra vez, pero enhorabuena. Me ha parecido muy interesante la presentación. Hay un dato que me ha llamado la atención y corrígeme si me equivoco, pero la EDAR mejora los resultados en la estación 2 y los resultados de la estación 3 son solo un poco mejores que la estación 1. Entonces, o son exactamente iguales que en la estación 1, ¿no? Son iguales y eso de hecho me llamó mucho la atención, que es que si en la estación 2 las aguas salen limpias, significa que el río tiene tanta contaminación que por mucho que salgan limpias, se mezcla con la contaminación del río en sí y vuelven a estar fuertemente contaminadas, como la estación 1. Vale, o sea, no hay nada que ocurra entre la estación 2 y la estación 3 que sea significativo. No, nada. Solo que hay 800 metros de distancia, ya está. O sea, que el impacto de la EDAR es importante, pero muy limitado, entiendo. Sí. En el espacio, son 800 metros de distancia, es muy poca distancia. Sí, de hecho, el tratamiento que se utiliza en la EDAR es el biológico y por mucho que sí que haga efecto, se necesitaría a lo mejor otro tratamiento más fuerte, a lo mejor el físico-químico, que pueda ayudar a que esta contaminación sea limpia. Vale, muchas gracias. Es que esos resultados me llamaron mucho la atención y dije, no sé si es que ocurre algún evento entre la estación 2 y la 3 que se nos está escapando. No sé si hay alguna pregunta. ¿No? Tengo otra más. Está vinculada con esto. Yo es que no quiero tampoco monopolizar, pero bueno. Está vinculada con este tema porque siempre me quedaba la duda. Me daba la impresión de que, claro, con tus conclusiones de que la EDAR mejora, pero claro, yo pues lógicamente pensaba y decía, bueno, entonces lo que hace falta son más estaciones de tratamiento, pero realmente eso se contradice con que las aguas contaminadas se contaminen tan rápidamente. Exacto. Entonces, viendo que ni la EDAR realmente soluciona tanto, que igual es una pregunta sin respuesta, no lo sé, pero ¿qué solución propondrías para mejorar la calidad de las aguas del río Segura? Pues la solución, personalmente, llegué a pensar en que poner otra instalación
pero realmente es que es lo que he dicho antes, si se sigue utilizando el mismo tratamiento, da igual que pongas 3, que no va a funcionar. Personalmente yo creo que hay que cambiar lo que es cómo funciona o incluso hacer un mantenimiento más seguido y ver qué es lo que falla. Vale. No sé. ¿Hay alguna pregunta? Ah, sí, aquí tengo una pregunta. Después de haber realizado tu trabajo de investigación y tener datos comprobados de la alta contaminación del río, y no sé dónde está la pregunta, me parece que estamos a espera de la pregunta. Nos quedamos ahí. Quizás es algo que ha respondido y entonces se ha quedado en mitad de la pregunta. En cualquier caso, a mí esto siempre es una pregunta que me gusta hacer, porque a los que os estáis iniciando en la investigación también me parece interesante, sobre todo a la hora pues también de mejorar la formación que como docentes os tratamos de dar. ¿Cuál es la parte más compleja de tu proyecto? ¿Cuál te ha parecido a ti? Y esto es una pregunta personal porque cada uno tiene sus problemas, sus dificultades. Pues compleja, realmente, visto ahora, ninguna. Pero la más densa fue la fase experimental por el simple hecho de que tenía que estar todas las semanas yendo mínimo 3 días a cada estación a coger las muestras de 3 sitios distintos con todo el proceso. Entonces eso fue lo más denso, pero complicado. Bueno, a lo mejor también la clasificación de organismos, ya que cada uno es diferente, pero te tenías que fijar mucho y algunos podías estar 15 minutos mirándolo, que los veías iguales cuando realmente no. Pero bueno, al final con la ayuda de mi tutora, el libro que he mencionado antes y todo eso, pues se podía sacar. Sí, siempre se puede sacar. Tiempo y esfuerzo. No sé si hay alguna pregunta. Sí, hay 2. Una allí y otra. No, te iba a decir, Carlos, que ya aparece la pregunta en el chat. Pues aquí a mí no me aparece. ¿La podéis leer también? Si la podéis leer allí vosotros, a mí me parece que... ahora se me ha actualizado todo. Ahora ya la veo yo. Pero bueno, que la pregunta y luego al final hago yo la del chat. Enhorabuena, Andrea, por la presentación y por la investigación que has llevado a cabo. Has nombrado en algún momento al principio de la presentación los procesos de oxidación avanzada. ¿Sabes si en las estaciones es solamente biológico o tienen incorporado alguna metodología, alguna tecnología para los procesos de oxidación? No, solamente era biológico. Es solo biológico. Por eso puede ser un motivo del por qué no funcione tan bien. Vale, gracias. Bueno, enhorabuena, Andrea. Según el gráfico del principio, pues bueno, he podido apreciar que el mayor nivel de contaminación se lo llevan los sistemas industriales, seguido de los agrarios y finalizando con el sistema urbanístico. No sé, a mí me sorprende bastante porque, no sé, al fin y al cabo las personas decimos que por sí somos las que más contaminamos. Y sin embargo, pues son los sistemas industriales los que se llevan la mayor contaminación. ¿A qué crees que se debe esto, teniendo en cuenta pues todos los sistemas de seguridad que hay en todas, hoy en día en las empresas y en todas las industrias? Pues fácilmente puede ser porque pueden decir que, o puede estar por contrato, que tienen que hacer cierta revisión o cierto mantenimiento, pero esto no se cumple. Entonces, al final, el agua es la que habla. Entonces, si no se sigue esto como se tiene que seguir, pues al final la contaminación va a salir. ¿Alguna pregunta más? Si no, paso la pregunta del chat, que ya se actualiza la página y aparece. La pregunta es, ¿has pensado en alguna alternativa o sugerencias que conlleven o que ayuden a parar que se siga contaminando y con ello la destrucción del ecosistema acuático? Sí, que ya lo he mencionado, que es la del cambio de tratamiento, pero bueno, que también se podría investigar otros tipos de EDA
que habrán de muchos tipos, no solo de lagunaje, y probar esta juntar 2 tipos de tratamientos que resulten mejor para esta contaminación. Muy bien, pues muchas gracias. Sí, ya le quiero decir. Bueno, y con esta comunicación terminamos 3 días intensos, pero muy provechosos, y a partir de ahora tocará al Comité Científico deliberar y volvemos a las 4 con la clausura y con la entrega de premios. Sí, os rogamos que estéis todos aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y a todas.